del primer cumplimiento no es sino un pálido reflejo de lo terrible que será su segundo cumplimiento. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. En otras palabras, si Dios no perdonó ni a la ciudad amada, Jerusalén, porque vino una desolación terrible. Vino el desolador, y el desolador fue el Imperio Romano. La primera destrucción de Jerusalén fue en manos de los babilonios, y fueron llevados al cautiverio. Pero al final de 70 años vino la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y el profeta Nehemías y el profeta Esdras y otros regresaron del cautiverio con parte del pueblo, reconstruyeron la ciudad y reconstruyeron el santuario, el templo de Jehová en Jerusalén. Pero 400 años más tarde, la ciudad fue destruida otra vez y fue asolada peor que la primera vez. Esa vez, quien destruyó la ciudad y destruyó el templo que había sido reconstruido fue el Imperio Romano. El ejército romano destruyó completamente la ciudad. La masacre de la destrucción de Jerusalén fue tan grande, que normalmente la ciudad de Jerusalén tenía más o menos en aquella época, estamos hablando del año 70 después de Cristo, hace unos 2000 años atrás. La ciudad de Jerusalén tenía normalmente unos 50,000 habitantes. Para aquella época era una ciudad relativamente grandecita, aunque no muy grande. Bueno, si se ponen a pensar que la ciudad de Roma tenía 1,000,000 de habitantes, pues Jerusalén era pequeña, pero Roma era la capital de todo el imperio. ¿Ok? Sin embargo, cuando vino la destrucción de Jerusalén, murieron más de 1,500,000 de judíos en la masacre. Y usted dice, pero ¿cómo? Si la ciudad de Jerusalén solo tenía 50,000 habitantes, ¿de dónde salieron tantos judíos? 3 veces al año, los judíos habían sido instruidos por Dios en su palabra que tenían que venir a Jerusalén a adorar. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Todos los judíos venían de la diáspora, de donde vivieran en cualquier parte del país, ya sea de Palestina, de Israel, o aún de otras ciudades y naciones, viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y justamente el Imperio Romano, el ejército romano, escogió la fecha exacta cuando la ciudad de Jerusalén estaba repleta de gente. Fue para la fiesta de la Pascua. Sitió la ciudad de Jerusalén y los judíos ya no pudieron escapar. Los soldados romanos mataron a filo de espada. En aquella época no existía la pólvora ni existía armas de fuego, sino cuerpo a cuerpo era la matanza, con lanzas, con espadas, con cuchillos, con dagas. Los soldados se metieron dentro de los muros de la ciudad y comenzaron a matar. El historiador judío Josefo dice que la masacre fue tan y tan terrible que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén, como corre el agua en un día de lluvia, ríos de agua.
como las callejuelas de Jerusalén son en bajada y son angostas, el agua cae, se forman ríos y corren sobre las piedras. Una de las calles más tortuosas y sinuosas o sinuosas se llama la Vía Dolorosa. Y por esa vía le tocó a Jesús cargar la cruz. Cuando Pilato les había dicho: ¿a quién queréis que os suelte? En otra Pascua, 39 años antes de esta fecha que les estoy hablando, en el año 31, porque esto pasó en el año 70, la destrucción de Jerusalén, pero en el año 31, 39 años antes, justamente en un día de Pascua, Pilato les había presentado a un asesino, a un sedicioso, un hombre terrible, un revolucionario, sicario. Sicario quiere decir que mataba a sueldo. Y al otro lado les presentó a Jesús de Nazaret y les dijo: se acostumbra a soltar un hombre en la fiesta de la Pascua, ¿a quién queréis que os suelte? Y los judíos gritaron: suelta a Barrabás, a este crucifica, refiriéndose a Cristo. Y Pilato quedó espantado y azorado de escuchar lo que el populacho gritaba por incitación de sus líderes religiosos. No podía creer que escogieran a un hombre que se sabía que era un asesino, en lugar de un hombre que lo que había hecho era bienes, había sanado a la gente y que todo el pueblo lo quería. ¿Cómo ahora el pueblo se podía voltear en contra de él? Mientras él estaba realizando el juicio de Cristo, vino un mensajero a decirle: tu mujer tuvo anoche una pesadilla terrible. Soñó con este hombre y tu esposa te suplica que no tengas nada que ver con la muerte de ese justo. Cuando Pilato escuchó eso, se espantó. Un sueño de su esposa, diciéndole que no tuviera nada que ver con la muerte de ese hombre. Mandó a traer una palangana y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y otra vez los líderes judíos y la multitud gritaron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben, se cumplió literalmente el pedido del pueblo. Sobre ellos y sobre sus hijos recayó la sangre del Hijo de Dios. No habían pasado todavía 40 años, cuando por esa misma calle donde Jesús había cargado la cruz, donde las mujeres que lloraban habían escuchado las palabras del Señor Jesús: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Por esa misma calle donde habían caído las gotas de sangre de las espaldas destrozadas y de la sien con la corona de espinas, cuando Jesús cargaba esa cruz, por esa misma calle corrieron los ríos de sangre de los judíos.